de 400 o 500.000 muertos. Es absolutamente imposible de imaginar que socialmente nuestra población peruana pudiese aceptar que hayan 400 o 500.000 muertos en relación al COVID. Serían varios millones de hospitalizaciones y de admisiones en UCI. Y eso haría colapsar de manera permanente el sistema de salud. Tendría un costo económico y social colosal de varios miles de millones de dólares. Y sería una crisis de productividad y una ruptura de nuestro contrato social. ¿Cómo dejamos morir a nuestra población de una enfermedad a la que tenemos hoy en día la posibilidad de prevenir? Eso fue lo que ocurrió en el Brasil, en el departamento, en la región de Amazonas, en la selva brasilera, y es el ejemplo de que no es posible de decir voy a esperar y que la población se haya protegido. Un segundo argumento es de que una vez que he hecho la infección estoy protegido, pero no estoy muy bien protegido. Y hay de todas maneras que vacunar a una persona que ya hizo la infección necesita una dosis al cabo de 3 a 6 meses para estar protegido correctamente. En todos los casos de figura hay que vacunar. Para alcanzar esta inmunidad de rebaño y para calcular cuál es la necesidad, qué porcentaje de la población tiene que estar vacunado, hay una fórmula matemática, pero para que ustedes se den una idea, depende muchísimo de la transmisibilidad del virus. Cuanto más contagioso el virus, más importante es el porcentaje de personas que tenemos que haber vacunado para proteger a la población. Hoy en día, los nuevos variantes del virus son 3 o 4 veces más contagiosos que los primeros variantes. Eso quiere decir que antes, si hubiésemos vacunado 60 o 70% de la población, probablemente estábamos protegidos. Hoy en día, los modelos actuales dicen que hay que vacunar por lo menos 85, 90, 95% de la población. Y eso es sumamente difícil, porque eso querría decir que no solamente vamos a vacunar a las personas de edad o a las personas frágiles, vamos a vacunar a todos los adultos de más de 18 años, tenemos que vacunar a todos los niños de más de 12, es decir, entre 12 y 18 años, y en algunos modelos, incluso a los niños de menos de 12 años. Hoy en día tenemos suficiente información sobre los más de 12 años para decir se pueden ser vacunados y no hay riesgo para ellos. Para los menos de 12 años, a pesar de que hay cada vez más casos descritos en los niños, cada vez hay más casos pediátricos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en todos los países, sobre todo con el variante Delta. Por el momento no tenemos la certitud de que en esa población haya realmente una ventaja para el niño, porque un niño no lo podemos vacunar si no estamos seguros que el interés, éticamente, el interés fundamental del niño ha sido protegido. Otro mito es que no sabemos muy bien cuál es la eficacia de estas vacunas. Y ese mito es completamente falso. Hoy en día sabemos todas las vacunas disponibles, y aquí tienen un cuadro con todas las vacunas que han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, tienen una eficacia que varía entre, digamos, 70% y 95%. Eso es fundamental. Esas vacunas funcionan. No son a 100%, pero hay muy pocas cosas en esta vida que son a 100%. Protegen de manera sumamente importante de las nuevas infecciones y más de 95% de los pacientes están correctamente protegidos y no hacen nuevas infecciones. Sobre todo eso es fundamental porque hoy en día no hay ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado que puede evitar la infección o que puede evitar que la infección se vuelva grave. Todos los que me dicen hidroxicloroquina, de entrada la respuesta es no. Hoy en día está completamente abandonada. Todos los que me pudiesen responder ivermectina, la ivermectina está completamente abandonada. Nadie la utiliza hoy en día en esa indicación. Es un error. Y si alguien quiere utilizarla, tiene que ser en el marco de un protocolo. No puede ser una prescripción libre. Es una falta ética y profesional prescribir esos remedios a un paciente que puede contaminarse o que ha sido contaminado por el COVID. En el mínimo de los casos no es riguroso
y en el más grave de los casos es charlatanismo médico. Es fundamental hoy en día vacunar a la población, es la mejor manera de protegerla. Las vacunas son eficaces, incontestablemente sí. No solamente disminuyen el número de casos, sobre todo disminuyen el número de casos graves. Miren ustedes, en Francia, son los últimos cuadros de la semana pasada, ven ustedes que aquí, en las hospitalizaciones, estos son los pacientes no vacunados, estos son los vacunados parcialmente, es que han tenido una sola dosis, y estos los que tenían 2 dosis en verde. Ven ustedes que el riesgo mayor es en los vacunados. Para los pacientes admitidos en cuidados intensivos, disminuimos de un factor 5, dividimos por 5 el número de casos admitidos en cuidados intensivos. Y si vimos los decesos, es decir, el número de muertes, la vacuna protege también contra la muerte. La vacuna protege contra las formas que necesitan una hospitalización, que necesitan UCI y que pueden fallecer. Las vacunas hoy en día son incontestablemente un elemento de protección fundamental para la protección de la población. Hay algunos otros mitos. Es que algunas marcas son menos eficaces. Es que algunas vacunas de las que circulan en el mundo son menos eficaces. Las vacunas chinas han sido sumamente utilizadas. Sé que en el Perú ha habido mucho de las vacunas chinas. Y ven ustedes que la mayor parte de los datos muestran que han sido bastante utilizadas y que tienen una buena eficacidad. La Organización Mundial de la Salud las ha validado. En Europa no han sido validadas, en Estados Unidos tampoco, han sido validadas por la Organización Mundial de la Salud, y es porque en Europa y en Estados Unidos el proceso de validación necesita tener acceso a todos los datos científicos y necesita tener acceso a las publicaciones científicas. No ha sido el caso de esas vacunas, pero la Organización Mundial de la Salud ha tenido las informaciones y ven ustedes que en muchos de los países que han sido utilizadas, estas vacunas han sido sumamente interesantes, han tenido un buen porcentaje de efectividad y han reducido el número de casos graves y el número de muertes. Todas las marcas de vacunas hoy en día disminuyen el número de casos, más o menos entre 60 y 90%, y el número de casos hospitalizados entre 87 y 97%, y protegen del riesgo de morir. Una vez que estoy vacunado, aunque me agarre la enfermedad, tengo muchísimo menos chances de morir. Eso es un elemento fundamental. Hay algunos artículos que salen que una vacuna podría ser un poquito mejor que la otra en algunos ejemplos, epidemias localizadas. No hay manera hoy en día de decir que hay una vacuna que sea realmente mejor que la otra. La mejor vacuna es la que es disponible y esa es la que hay que utilizar, es la que tengo al alcance de mi mano. Los nuevos variantes, saben ustedes que los virus mutan en permanencia y al mutar pueden modificar algunas de sus características. La primera característica es que son más contagiosos. La segunda característica es que pueden resistir a las vacunas que han sido producidas anteriormente. Lo que vemos hoy en día es que los nuevos variantes, y sobre todo el variante Delta, que hoy en día es el variante que está tomando la mayor parte del número de casos en el mundo entero, es el variante que se ha desarrollado en India, es una mutación del variante inglés en India. Este variante Delta, todas las vacunas lo protegen. Hay datos suficientes para pensar que todas las vacunas tienen una eficacidad contra este variante Delta. Y eso ha sido confirmado en muchos países, en Chile, ha sido confirmado en Inglaterra, ha sido confirmado en Estados Unidos, en Escocia, en Francia, en Italia, en España, en la mayor parte de los países. El ejemplo es de que todas esas vacunas funcionan contra el variante Delta. Hay otra pregunta, es, hoy en día se sabe que las vacunas pierden su eficacidad con el tiempo. Si eran sumamente eficaces en las primeras semanas, en los primeros meses, a partir del tercer, cuarto, quinto mes, octavo mes después de la vacunación, perdemos un poco de esa eficacidad y en esos pacientes hay un riesgo un poco más alto de ver nuevamente casos de COVID, pero la protección de las formas graves y la protección del riesgo de morir sigue persistiendo en el tiempo. Esas vacunas protegen del riesgo de formas graves y del riesgo de morir, pero es verdad que hay una pérdida de la eficacidad.
Hoy en día el primer país que recomendó eso fue Israel. Ahora hay muchos países que recomiendan de hacer una tercera dosis. Esta tercera dosis se hace 6 a 8 meses después de haber recibido las vacunas, porque vemos que hay una producción de una respuesta inmunitaria, que esa respuesta se pierde un poco con el tiempo y que cuando damos la tercera dosis hay un booster, una fuerte respuesta y ganamos nuevamente nuestra inmunidad. Es fundamental de hacer esa vacuna, sobre todo si tenemos más de 65 años, sobrepeso, algunos problemas de salud graves, un cáncer, una enfermedad inmune, cualquier tipo de tratamiento inmunodepresor. Es sumamente importante volverse a vacunar, más de 65 años. Hay que volverse a vacunar. Es fundamental para proteger a las personas las más frágiles. Hay un debate para la población general, pero probablemente en los meses que van a venir van a haber recomendaciones para vacunar a la población general. Es sumamente probable como para proteger al personal de salud que está lo más expuestos. Les presento esta diapositiva para ver que esta es la parte relativa de los variantes en el Perú. Y ven ustedes que el variante lambda, que en el Perú es una especificidad, este variante lambda existe esencialmente en el Perú, está perdiendo un poco de terreno frente al variante delta. Y el variante mu, que es el variante acá en amarillo, que ha sido descrito en Colombia, vemos de que no logra penetrar fuertemente en el Perú. Esos datos son sumamente importantes porque hay algunos artículos que han salido de que la mayor parte de los variantes, incluyendo el variante lambda en el Perú, las vacunas siguen siendo eficaces contra ese variante, pero hay un artículo que todavía no ha sido publicado y que yo he logrado conseguir y dicen que el variante Mu podría ser peligroso y que podría escapar un poco a las vacunas. Es un trabajo japonés sumamente experimental en el laboratorio, no es un trabajo clínico. Quiere decir que esos variantes pueden estar al origen de algunos casos complicados. Por el momento, sí, el variante Delta, que es el más importante en el mundo, lo protegemos con las vacunas, disminuyen todos los riesgos, el lambda probablemente también, el mu no sabemos muy bien, tenemos muy pocos datos, tenemos que ser prudentes. En conclusión, las vacunas anti-COVID son eficaces y bien toleradas. Esto ha sido largamente demostrado en la población de más de 12 años. La vacunación es nuestra mejor opción de lucha contra la pandemia. El discurso antivacuna no resiste al análisis ni filosófico, podríamos conversar, ni a los datos científicos que disponemos hoy en día. Debemos de vacunarnos y no solo tenemos que vacunarnos nosotros, tenemos que pedirle a nuestra familia, a nuestros amigos que se vacunen. Hoy en día una mujer embarazada debe de estar vacunada. Es una falta profesional no vacunarla. Hay un riesgo para ella, preeclampsia, eclampsia, hay un riesgo de parto precoz, hay un riesgo para el niño de muerte fetal y de retraso al crecimiento en el momento del nacimiento. La tercera dosis se impone progresivamente, primero en las poblaciones a riesgo y luego probablemente en toda la población adulta. Debemos de respetar las recomendaciones científicas, no es una cuestión de capricho de cómo decidimos. He visto las recomendaciones científicas en el Perú hechas por personas competentes del Ministerio de Salud y realmente me quedé admirativo de la calidad de las recomendaciones que habían sido hechas por estos equipos del Ministerio de Salud que analizan la literatura internacional y que dicen qué es lo que hay que hacer. Y un dernier consejo, aún vacunados, debemos de seguir respetando la distanciación social y las reglas barrera. Es fundamental para protegernos y para proteger a todas las personas que amamos, a nuestra familia, a nuestros colegas, a la población general. Es fundamental de seguir respetando las reglas barrera y la distanciación. Hay perspectivas sobre nuevas vacunas, hay muchos progresos que están en camino. El problema de los variantes sigue preocupándonos y tenemos que trabajar en eso. Probablemente en los meses que van a venir vamos a tener nuevas estrategias, nuevas vacunas, nuevas maneras de vacunar. Es fundamental que trabajemos en eso y en el Perú tenemos las competencias para poder desarrollar muchos de estos aspectos. Es fundamental que trabajemos con equipos internacionales para adaptar lo mejor posible a la realidad peruana los elementos que tendremos en las semanas y en los meses a venir. Cada día hay nuevas informaciones y tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias.
creo que me corresponde a mí de pasarle la palabra a la... Así es, doctor, así es. Justamente estamos atentos para que pueda dar el uso de la palabra al primer ponente, el doctor Mirko Simic Peralta de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lo dejo a usted, por favor, seguir en la presentación. Muchas gracias. Entonces, les presento al doctor Mirko Juan Simic Peralta de la Universidad Cayetano Heredia. Él es doctor en Ciencias de Control y Prevención de Enfermedades de la Universidad de Johns Hopkins. Tiene un máster en Bioquímica en la Universidad Cayetano Heredia y Física en la Universidad de Ingeniería. Actualmente trabaja como jefe de laboratorio de bioinformática y biología molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabaja en todo lo que es aplicación a la inmunoinformática, en el desarrollo de vacunas multiepitópicas y predicción de antígenos de inmunodiagnóstico. Son temas sumamente complejos, sumamente desarrollados y complejos. Es un orgullo, doctor Mirko Simic, de darle la palabra. Muchas gracias, doctor Casalino, por sus generosas palabras. Buenas tardes con todos. Quiero decir que aprecio mucho la magistral charla que nos ha dado el doctor Casalino introduciendo en este bloque. Y bueno, contarles un poco cuál ha sido la historia de estos casi 18 meses en los que empezamos en febrero del 2020 como un trabajo muy exploratorio, sin muchas expectativas, tratando de buscar ayudar en la lucha contra la pandemia, lo cual ha terminado en lo que considero una posibilidad muy importante para poder tener una vacuna alternativa a las ya existentes que pueda apoyar a nivel local y a nivel global en esta lucha contra esta enfermedad. Voy a poner mi presentación. Quería comenzar mi charla comentando que mi experiencia en el desarrollo de vacunas ha sido relacionada al tema de vacunas veterinarias. En los últimos 9 años he tenido la oportunidad de colaborar con la empresa Farvet, liderada por el doctor Manolo Fernández, en donde hemos puesto en práctica una serie de ideas, herramientas y conceptos que a nivel veterinario han dado importantes éxitos. Y pues al inicio de la pandemia la idea fue precisamente tomar algunas ideas y conceptos del desarrollo de vacunas veterinarias para probar una potencial vacuna para el COVID. Y quisiera decir que hoy en día lo que voy a presentar, la tercera evolución de estas vacunas, una vacuna intranasal vectorizada con el virus de Newcastle, viene siendo desarrollada no solamente por Farvet, sino por otros 5 laboratorios en el mundo: Holanda, Inglaterra, 2 en Estados Unidos, México y Perú. Y con mucha satisfacción quisiera comentarles que hemos concluido las etapas preclínicas con un éxito importante, y pues estamos en estos momentos en búsqueda de la oportunidad para llegar a hacer los ensayos de fases clínicas 1, 2 y 3. Bien, en febrero del 2020 empezamos esta aventura, y la primera vacuna que quisimos desarrollar consistía en la clásica proteína recombinante. Digo clásica porque comparado con las tecnologías que estamos viendo hoy en día, como las vacunas de RNA mensajero, la proteína recombinante ha tenido muchos éxitos, pero está claro que va a ser desplazada por nuevas tecnologías. La primera vacuna que probamos fue una vacuna recombinante consistente en la subunidad S1 de la proteína Spike. Fue producida en células de insecto, en bioreactores, células SF9, las cuales confieren un grado de glicosilación, si bien no es exactamente igual a lo que confieren las células humanas, está demostrado que es bastante similar
y puede tener una importante inmunogenicidad con efecto protectivo. Lamentablemente, a lo largo del desarrollo de esta vacuna y hasta enero de este año, cuando se hizo la prueba del desafío, el challenge en hámsters infectados con el virus, si bien hubo una protección importante, al menos en nuestras manos, la producción de esta vacuna es extremadamente costosa. Y eso lo atribuimos específicamente a la necesidad de incluir pasos de purificación muy estrictos que encarecen bastante su manufactura. Allá por agosto del año pasado, del 2020, habiendo visto estas limitaciones de esta vacuna candidata, intentamos hacer una segunda evolución y esta vez usamos un vector, una Salmonella enteritidis genéticamente modificada, la cual se le insertó tanto a nivel cromosómico como una opción, como a nivel de un plásmido como segunda opción, el gen que codifica a la proteína S1 de la spike del SARS-CoV-2. Esta Salmonella enteritidis no es patógena para el humano, se ingiere por vía oral y está demostrado, tiene una capacidad de inducir una importante inmunidad celular. En nuestras manos lo que observamos fue precisamente esto. Si bien teníamos una importante inmunidad celular inducida, teníamos una modesta inmunidad humoral que habíamos logrado inducir en animales, en ratones, hámsters, gallinas, cerdos y monos aotus que fueron traídos de la selva peruana al laboratorio en Chincha. Esa razón fue suficiente para que lamentablemente este proyecto no pueda proseguir y dio origen a la tercera evolución, la cual, debo decir, con mucha suerte, porque no era predicho que así sea, terminó funcionando de una manera absolutamente asombrosa. Estamos hablando de una vacuna vectorizada en un virus aviar, el virus de Newcastle, que no produce enfermedad en humano y se administra por vía intranasal. Y lo que encontramos fue una respuesta no solo fuertemente humoral a nivel de IgG, IgM a nivel circulatorio, sino una respuesta de anticuerpos mucosales, IgA, en el tracto respiratorio. Además, por supuesto, una respuesta celular mediados por linfocitos CD4 con interferón gamma, que es la citoquina más importante que se busca estimular precisamente para responder contra el COVID. De todos los antígenos que forman parte del virus SARS-CoV-2, el más importante de todos es la proteína Spike, la espiga. Acá lo vemos en rojo. Desde el punto de vista de nuestro deseo de inducir anticuerpos que puedan neutralizar al virus, es decir, bloquear el contacto del virus con el receptor AC2 de la célula humana. Por lo tanto, tiene mucha lógica imaginar que si somos capaces de inducir anticuerpos contra esta parte de la proteína Spike, podríamos prevenir que el virus tome contacto con el receptor AC2 y de esa manera neutralizar el proceso de infección. Pero hay que recordar que no solo necesitamos anticuerpos neutralizantes presentes, sino también una respuesta celular para poder atacar citotóxicamente a células que hayan podido ser infectadas. Y para eso necesitamos encontrar en algún antígeno los llamados epitopes lineales MHC clase 1, que son los que van a despertar una respuesta celular y eventualmente una memoria inmunológica celular también. En ese sentido, nosotros nos concentramos en la proteína Spike. Para la fecha cuando empezamos este trabajo, la proteína Spike era absolutamente conservada. Sin embargo, con el transcurso de los meses, empezamos a encontrar reportes en donde la proteína Spike S1 ya empezaba a mutar en varios sitios. Se hicieron algunos cálculos de dinámica molecular, cálculos de el cambio de energía libre de Gibbs de interacción y veíamos que algunas mutaciones aumentaban la afinidad por el receptor mientras que otras la disminuían. Pero hasta esa fecha, el dominio o el subdominio RBD en azul resultaba ser absolutamente conservado, lo cual a opinión pública
era una noticia muy alentadora porque el concepto de tener una vacuna universal frente a cualquier variante y a cualquier población geográfica estaba en pie. Sin embargo, para noviembre del 2020 llegó la información que nadie quería escuchar. Aparecieron las mutaciones en el subdominio RBD. Las mutaciones como la E484K, que no solamente aumentaban la afinidad de la proteína Spike por el receptor AC2, sino que impedían el reconocimiento de los anticuerpos inducidos por el virus. De esa manera estábamos frente a lo que se conoce como resistencia inmunológica o también llamado escape inmunológico. Entonces, hoy en día está claro que conforme el virus vaya a seguir evolucionando y nuestra coexistencia con él en la ahora ya reconocida endemia, más que solamente una pandemia, nos debe llevar a tener la capacidad de constantemente estar actualizando nuestras vacunas para poder hacer frente de una mejor manera desde el punto de vista inmunológico protectivo contra las nuevas variantes que vayan a tener mutaciones que burlen este reconocimiento de los anticuerpos. En ese sentido, la vacuna de Newcastle que nosotros desarrollamos, debo reconocer, está llevando en su superficie la proteína Spike S1 de la cepa Wuhan alfa secuenciada en el año 2020. Sin embargo, estamos evaluando la actualización utilizando antígenos Spike de las variantes Lambda, Delta y probablemente en un futuro con la variante Mu. Y estaremos haciendo algunos estudios de desafío en hámsters, infectándolos de manera cruzada con estas tres variantes y viendo la protección cruzada que pueda tener una vacuna exponiendo los distintos antígenos. Aquí, brevemente, solo quiero dar un reconocimiento al esfuerzo que se realizó para producir la vacuna recombinante. Fue producida enteramente en bioreactores con sistemas de filtración tangencial, purificaciones cromatográficas de varios pasos, una nanoemulsificación a alta presión y finalmente tener un producto inyectable intramuscular que fue probado en animales y se demostró satisfactoriamente el incremento de anticuerpos, la capacidad de inmunidad celular, lo que estamos viendo aquí es un resultado de un ELISpot, y también la inducción de anticuerpos, como lo acabamos de decir. Lamentablemente, como lo mencioné hace un rato, esta vacuna resultó ser muy costosa. Por otra parte, la vacuna de Salmonella tuvo dos variantes, como lo dije, una modificada directamente en el genoma de la bacteria y la otra insertando un plásmido de expresión constitutiva que permiten a la Salmonella expresar en su superficie la proteína S1 del SARS-CoV-2. Vacunas de Salmonella ya existen, por ejemplo, tenemos estas vacunas orales, 4 dosis que se toman intercaladamente y dan protección contra tifoideas según los artículos entre 20 y 30 años aproximadamente. El problema que nosotros tuvimos frente a esta opción fue que la inmunidad celular, si bien era buena, la inmunidad de anticuerpos no fue tanta. Acá tenemos el resultado de la inmunización de razones con la Salmonella enteritidis modificada. Estamos viendo nuevamente cómo hay una importante inmunidad celular, pero una muy modesta inmunidad humoral. Finalmente llegó septiembre del año pasado, ya con las esperanzas en el suelo, debo confesar, pero con la satisfacción de por lo menos haber hecho un intento, porque como siempre decimos, no hay peor batalla que la que no se intenta. Si no hacemos el esfuerzo, la única certeza que tendremos es que no vamos a conseguir nada. De modo que persistimos y fuimos a una tercera variante. Y esta vez fue utilizar como vector o un virus que afecta a las aves, a los pollos, el virus de Newcastle. Se hizo una modificación en el genoma y se insertó un gen que codifica la proteína Spike del COVID-19. Esta modificación se insertó en el fragmento F que permite expresar la proteína Spike fusionada
en la superficie de la proteína. Acá tenemos una imagen de microscopía electrónica del virus Spike, del virus de Newcastle wild type, con su estructura típica y sus proteínas naturales. Y luego de hacer la modificación genética e insertar el gen S1 en el genoma del virus, y hacemos una microscopía de tipo inmunomicroscopía electrónica, podemos ver estos puntos negros aquí que nos dan cuenta de cómo la proteína Spike del SARS-CoV-2 está distribuida en la superficie del virus de Newcastle. Confirmado también por inmunofluorescencia en un cultivo de células Vero, en donde podemos ver la confluencia del virus de Newcastle con la fluorescencia típica de la proteína del SARS-CoV-2 dentro de las células Vero con estos 3 fluorocromos. Quisiera hacer un punto importante aquí, y es que el virus de Newcastle es un virus lentogénico, no virulento, y ha sido reconocido por múltiples estudios como un virus oncolítico, al punto que el día de hoy viene siendo usado en un ensayo clínico fase 3 para diferentes tipos de cánceres, incluido el glioma en humanos. Y esta terapia con el virus de Newcastle se utiliza incluso con cepas velogénicas, mucho más virulentas de la que hemos evaluado para esta vacuna candidata, y son administrados en los ensayos clínicos para terapia de cáncer por vía intravenosa. Nosotros, para verificar esto, hicimos un breve estudio. Teníamos un cultivo de células normales, un cultivo de células tumorales. Agregamos el virus y vemos cómo el virus de Newcastle lisa y destruye a las células tumorales, mas no hace un mayor daño a las células normales sanas, lo cual abre un camino importante para futuros estudios de terapias de cáncer, pero bueno, eso ya es otra historia. Y aquí quisiera reconocer un artículo publicado en el año 2007 en una revista muy reconocida, el Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Ustedes pueden leer el título claramente. El virus de Newcastle como un hospedero para un vector de una vacuna intranasal contra patógenos emergentes. Esto ya se había vislumbrado en el año 2007, hace 14 años atrás, y hoy día 6 laboratorios en el mundo, incluyendo nuestro grupo acá en el Perú, estamos apostando y evaluando una vacuna vectorizada en este virus de Newcastle, que como se ha mencionado es inocuo al humano, es utilizado para vacunar aves a manera de aerosoles, de modo que hay miles de personas en el mundo, los vacunadores, que se vienen exponiendo con muchísima frecuencia y por muchos años a este virus de Newcastle. Y no hay ningún reporte de algún caso adverso dentro de la comunidad de vacunadores de aves por haber aspirado, por haber sido expuestos a este virus. Bien, habiendo desarrollado este virus de Newcastle genéticamente modificado, empezamos, por supuesto, todas las pruebas necesarias previas en los ensayos preclínicos. Hicimos pruebas de seguridad en ratones, los cuales fueron inyectados con dosis del virus. Luego se hizo un estudio histopatológico de todos sus órganos, encontrándose una evidencia de absolutamente sanos, es decir, no hubo ningún daño histológico o sospecha de alguna prueba adversa. Realizamos también un estudio de toxicidad en ratas, en donde pudimos incorporar 100 veces más la concentración de lo que pensamos sería la vacuna óptima para ser usada en el futuro, y hasta una concentración de 100 veces mayor con 3 dosis, el famoso N+1, si empezamos a pensar que vamos a usar 2 dosis para la inmunización, para una prueba de toxicidad tenemos que probar 3 dosis precisamente. Y no hubo ninguna mortalidad, incluso hasta 100 veces más concentrado. No pudimos ir más allá porque 100 veces la concentración deseada es el límite en el cual nosotros tenemos la capacidad de producir esta vacuna propiamente.
Hicimos pruebas de inmunogenicidad, encontramos incrementos de anticuerpos IgG en los hámsters a los 15, a los 30 días después de vacunados. Encontramos anticuerpos IgM y también ya encontramos anticuerpos IgA en sangre. Y estos anticuerpos IgA son anticuerpos de mucosa que, estableciéndose en el tracto respiratorio superior, literalmente convierten a este tracto como la primera línea de defensa humana frente al virus. Esto, hay que reconocer, es muy deseado, muy apreciado, porque hasta el momento ninguna de las vacunas existentes, que son vacunas de administración parenteral, es decir, inyección intramuscular, ninguna de estas vacunas son capaces de inducir una respuesta a nivel de mucosa con anticuerpos especializados tipos IgA. Hicimos también las pruebas de ensayo de Doctor bloqueo. Simic, doctor Simic, nos queda un minuto. Gracias, doctor. Corro muy rápido. Hicimos pruebas de ensayos de bloqueo de neutralización, encontrando que los animales vacunados podían neutralizar de manera similar a lo que ocurre con un suero convaleciente. Vimos que la vacuna puede ser liofilizada y puede ser estable hasta por 50 días. Hoy sabemos que ya vamos 7 meses y siguen siendo estables. Hicimos un ensayo de eficacia, tuvimos que construir un BCL3 en Chincha, porque no había ninguna facilidad para hacer los ensayos en el Perú con este nivel de virus. Usamos literalmente un contenedor que fue construido y modificado. Usando 48 hámsters con un protocolo de vacunación, verificamos que las muestras de biopsia no tenían ningún daño. Verificamos una capacidad de neutralización altísima hasta una dilución 1 en 640. Encontramos que los animales vacunados no perdían peso, mientras que los animales sin vacunar perdían casi el 20% de su peso. Vimos también que los animales vacunados mantenían su movilidad corporal de manera natural y normal, mientras que los animales sin vacunar, luego de haber sido desafiados con el virus, estaban lentos y muy atenuados. En ese sentido, esta vacuna nasal, que es de presentación liofilizada para ser administrada por 2 dosis, dejando 15 días a una concentración de 10 a la 6 PFU, es muy económica, su costo de producción es menos de $1 por dosis y es muy rápido y muy simple de producir y poder ser actualizada. Y creemos que no solamente se debe probar como una vacuna candidata sola, sino eventualmente ver su capacidad de poder ayudar y buscar sinergismos con otras vacunas, combinando vacunas parenterales con vacunas nasales. En estos momentos, y le pido solo 15 segundos, doctor Casalino, estamos buscando los permisos para realizar las fases clínicas 1, 2 y 3. Hemos tenido que tener contacto con una empresa y la Universidad de Lancaster en Inglaterra, quienes están haciendo el mismo proyecto que nosotros, un clon de esta vacuna peruana, para poder realizar las fases clínicas en el Perú con ayuda de ellos, ya que ellos sí tienen la capacidad de manufactura BPM o GMP en inglés, que es el acrónimo de Buenas Prácticas de Manufactura, que lamentablemente en el Perú no lo hay y la empresa Farbet aún no tiene su planta BPM, aunque esta va a estar lista en 2 meses o 3 meses para ser inaugurada y tendremos pues una perspectiva muy importante hacia el futuro y tener la capacidad, ¿por qué no en el Perú?, de tener una primera vacuna para el COVID desarrollada 100% en el país, con el potencial de poder ser extendida quizá a diferentes enfermedades de transmisión respiratoria también. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Casalino, por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Simic, por esta excelente presentación. Realmente es sumamente entusiasmante ver que en el Perú estamos a ese nivel de desarrollo en la investigación. Es un honor para mí presentar ahora a la doctora Pilar Sugimoto Watanabe. Ella es médico e investigadora del Instituto Nacional de Salud, doctora en ciencia médica en la Universidad de Kyoto.